por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios. Vamos a comenzar a leer en el versículo 18 de Proverbios 4, versículo 18. Hace aproximadamente un mes o 3 semanas, no recuerdo exactamente, pero comencé a desarrollar un tema que tiene que ver acerca de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? La eficacia de la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando hablé de la eficacia de la palabra de Dios, mencioné 2 cosas muy importantes en lo cual se desarrolló todo el tema. Uno de ellos era acerca de tu respuesta a la palabra. ¿Se recuerdan? La respuesta que una persona da a la palabra, tu respuesta, cómo respondes a la palabra, cómo reaccionas a la palabra del Señor. Porque un cristiano, lo mencioné también, no se identifica. ¿Cómo saber que una persona es un cristiano? No es tanto porque va a la iglesia o porque carga una Biblia o porque se viste de tal manera o porque hace o no hace esto. Esos son modismos, esas son formas como la persona dice: no, ese es cristiano porque se viste de tal manera, o esta no es cristiana porque no se viste de tal manera, o esta persona esto, lo otro. Pero en realidad, bíblicamente hablando, un cristiano se define por sus palabras. Y cuando me refiero a sus palabras, me estoy refiriendo a qué tan apegado o apegada responde esa persona a la palabra de Dios en toda circunstancia en la vida. Cuando tiene retos, cuando hay enfermedad, cuando hay una dificultad financiera, cuando hay retos en la vida, cómo la persona responde de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que identifica a un cristiano. El Señor Jesucristo claramente dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que identifica a un creyente, la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, mi propósito en todos estos domingos, todo este tiempo, es que nosotros aprendamos acerca de la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Diga conmigo: la palabra de Dios es eficaz. Entonces quiero que aprendamos acerca de la eficacia de la palabra de Dios. Y cada domingo, cada tema que vaya tocando tiene que ver con la eficacia de la palabra de Dios. Porque solo hasta que la mayoría de nosotros entendamos la eficacia de la palabra de Dios, entonces cuando nos damos cuenta que es fácil llenar este lugar, que es fácil alcanzar a otros para Cristo, que es fácil ganar a las personas, porque uno tiene que moverse de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, el tema que voy a tratar hoy se llama sin límites. Sin límites. Diga fuertemente: sin límites. Y para entender la vida sin límites, porque esa es la vida que Dios quiere que tú vivas, una vida sin límites. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la mentalidad que muchas veces uno maneja, usted sabe, cada quien tiene sus limitaciones. Pero la palabra del Señor habla de vivir una vida sin límites. Pero para vivir una vida sin límites, uno tiene que entender en la palabra del Señor la mentalidad del justo. ¿Cuántos justos hay acá? Y no me refiero a nombre de justo, me refiero a justos, justificados en el Señor. ¿Cuántos justos hay acá? Los que no levantan su mano, ¿qué son? ¿Son justos o no? Una vez más, ¿cuántos justos hay acá? Amén, ahí hay más justos. Para caminar bajo la justicia de Dios, to walk on the righteousness, tienes que entender la mentalidad del justo. El justo piensa de cierta manera, tiene una manera peculiar de pensar de acuerdo a la palabra, tiene una manera de analizar de acuerdo a la palabra, de ver su relación con Dios de acuerdo a la palabra. Y en esa mentalidad del justo nos damos cuenta que el justo entiende de que no hay límites. No hay límites.
¿Cuántos de nosotros estamos, cada vez que leemos las Escrituras, estamos asombrados de lo que Jesús hizo por nosotros? Los milagros que Él hacía, la manera como Él funcionaba, la manera como Él actuaba, la manera como Él llevaba a cabo el ministerio que el Padre le había dado. Sin embargo, el Señor Jesucristo mismo, no lo digo yo, no es un invento mío, no es un invento de un pastor, no es un invento de un ministerio. El Señor Jesucristo mismo, Él mismo lo dijo, de que en su nombre haríamos cosas aún mayores que estas. Él lo dijo. Él dijo que las cosas que nosotros haríamos serían mayores a esas. Mayores. ¿Usted entiende la mentalidad de eso? De que el Señor esté diciendo que nosotros se nos ha dado la capacidad, la habilidad, se nos ha dado una habilidad tan tremenda. ¿Cuántos leyeron el devocional de hoy? ¿Estudiaron el devocional de hoy? Amén. ¿Saben que hoy en Israel se está celebrando la fiesta de Pentecostés? Celebrando cuando el Espíritu Santo viene sobre la tierra. Y la Biblia dice, y recibiréis ¿qué cosa? Poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero ¿por qué es que la mayoría de personas no experimentan ese tipo de poder? No experimentan ese tipo de vida. No experimentan este tipo de cosas por la mentalidad. La mentalidad. El justo piensa de cierta manera. Ahí en Proverbios 4, en el versículo 8, claramente, perdón, versículo 18 creo que va a ser. Sí, versículo 18. Dice Proverbios 4, 18, mas la senda de los justos es como. ¿Cómo es? Es como a la luz de la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? Que va aumentando, diga conmigo, aumentando. Dice que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Hasta que es pleno día. Dice que el justo es comparado a la luz de la aurora. Que el justo va aumentando, va aumentando, va aumentando. Miren también en el Salmo 92. Vayan al Salmo 92 y miren la palabra del Señor en el versículo 12 del Salmo 92. Dice que el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué es lo que dice el justo que va a hacer? Florecer. ¿Sabían ustedes? Escuchen bien lo que voy a decir. Escuchen bien lo que voy a decir y no lo malinterprete. Escuche bien lo que voy a decir. ¿Sabían ustedes que lo que menos uno debería de estar haciendo como pastor es consejería? Y saben ustedes que la mayor parte de nosotros los pastores invertimos la mayor parte del tiempo en consejería. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran cantidad de gente que no tienen la mentalidad del justo. Y no han comprendido que su vida es una vida de victoria. Es una vida de aumento. Es una vida de avance. Es una vida de crecer, de aumentar, de florecer. Cuando estábamos hablando con esta persona que se llama Ronnie es, ¿no? Se llama Ronnie. Él es un comandante de las fuerzas de defensa civil de Israel. Él a los 23 años de edad ya era capitán del ejército. Sirvió en el ejército por casi 14 años y ahora es un comandante de las fuerzas de defensa civil. Ha aparecido en muchas entrevistas en Univisión y todo eso, y nos hicimos muy amigos. Muy amigos. Y él me comentaba cómo
me decía él, como la palmera. La palmera que produce los dátiles. Y él decía, y un dátil es algo dulce, diga conmigo, dulce. Y él me decía que la palmera tiene la capacidad de agarrar lo amargo de la tierra, procesarlo y convertirlo en algo dulce, en algo que es miel. Y él me decía, así debiera de ser la vida. Toda persona que es un justo y está plantado, y aunque esté en un desierto, va a procesar lo amargo de la vida y lo va a convertir en algo dulce. Ahora, esto no significa lo que les acabo de decir, de que uno como pastor no va a escuchar a alguien, no va a ayudar a alguien. Claro que sí, claro que sí. Pero la idea es que todo hijo o hija de Dios debe de llegar a un punto en que su dependencia es del Señor, y que su estado de ánimo es tan fuerte, es tan poderoso, que es una persona de mucha influencia y de mucha ayuda en donde Dios le ha puesto para crecer. Amén, amén. Claramente dice la palabra de que el justo florecerá como la palma. El año pasado fue el año de florecer. Este año es el año de lo sobrenatural. Pero para poder caminar de esa manera, uno tiene que tener esa mentalidad, la mentalidad del justo. Por eso vamos a ver esta vida sin límite, ¿les parece? Amén. Amén, iglesia. Vamos, diga algo, no he estado aquí, diga algo. Eclesiastés capítulo 3. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Vamos a ir al versículo 11. El versículo 11 dice claramente: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de la persona. Ahora, entendamos algo. En el contexto bíblico, la palabra corazón, cuando dice también ha puesto la eternidad en sus corazones, está hablando de que Dios ha puesto eternidad en la mente de las personas, en la mentalidad de la persona. Así que lo primero que debemos de entender para caminar una vida sin límites es de que Dios ha puesto eternidad en tu corazón. La Biblia lo dice claramente, que Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ustedes leen ese mismo versículo, pero leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Ese versículo 11. Dice el versículo 11, la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Cuánta gente hermosa hay aquí? Algunos no se lo creen, necesitan más ministración. ¿Cuánta gente hermosa hay acá? Usted es hermoso. Aleluya. Usted es hermosa. Amén. Dice que Dios hizo todo. Dice aquí la palabra en ese versículo 11. Dice que sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, dice, la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Tomen nota, por favor, de lo que ese versículo dice aquí claramente, de que el hombre, dice que pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Habla de comprensión. Pero recuerda algo, iglesia, que esto, el rey Salomón está escribiendo algo en el contexto del Antiguo Testamento. No tienen el Espíritu de Dios, no es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la ley. Hay un conocimiento completamente diferente.
Si leemos este versículo en diferentes versiones, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, no Reina Valera antigua ni Reina Valera del 62, la Reina Valera contemporánea, ese versículo 11 dice: en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. La noción de la eternidad. Puso eso, dice, en el corazón del ser humano, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Miremos ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: Dios hizo todo hermoso en su momento. Noten el énfasis: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. El sentido del tiempo. La Reina Valera contemporánea dice la noción de la eternidad. La Nueva Versión Internacional dice: puso en la mente humana el sentido del tiempo. El sentido del tiempo. Si vemos también, por ejemplo, no creo que lo tengamos en pantalla, pero la traducción en lenguaje actual, ese versículo 11 dice de esta manera: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Por eso es que le digo que usted es hermoso. Amén. Amén. Dígale a alguien a su lado: te está hablando el Señor. Dice esta versión: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. La versión Palabra de Dios para Todo, y usted se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo verlo en todos estos versículos. La versión Palabra de Dios para Todo dice: todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Con estas versiones que hemos leído, nos damos cuenta de algo muy importante. Cuando decimos que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, significa de que Dios ha dado un significado en la mente humana, de que entienda de que no hay límite. No hay límite a la extensión de tu fe. ¿Qué tan largo tu fe puede llegar? ¿O cuánto puedes lograr con tu fe? De acuerdo a la palabra de Dios, no tiene límites. Y algo que uno debe de aprender a trabajar es uno a tener la mentalidad del justo. Yo quiero que ustedes, hay ciertas frases, amados, que debemos de aprender a manejar como iglesia. Esta es una frase que uno debe de aprender a manejar: la mentalidad del justo. No maneje frase como: usted sabe, hermano, ¿quién no peca? ¿Quién no se equivoca? Toda la vida es dura, todo es difícil, todo es complicado. Mire esto, mire lo otro, mire aquí, mire allá. ¿Cuál es la mentalidad que tienes? ¿Qué mentalidad tienes? ¿Cuál es la manera como la Biblia dice que Dios te ha dado noción de eternidad? ¿Sabías tú que ahora que tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón y el Espíritu de Dios mora en tu vida, sabías que tú eres eterno? ¿Sabías tú que para nosotros la muerte no es el fin? De que tú y yo somos eternos. Hemos recibido vida eterna. Esa vida eterna no la vamos a tener al llegar allí al cielo. Desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, tienes vida eterna. Aleluya, amén. La Biblia dice claramente: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mentalidad. La mentalidad. ¿Se recuerdan? Frases que uno debe manejar. Respuesta a la palabra de Dios. Vocalizando la palabra. La vocalización de la palabra, aprendimos unos domingos atrás de que lo que hace es que activa la unción que hay en ti. Cuando tú aprendes a vocalizar correctamente la palabra, la unción que hay en ti se activa.
Aleluya. Amén. Lo que hay en ti se activa. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con no puedo. No puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, uno tiene que tener cuidado con la mentalidad de no, la vida es dura. No, tenemos un Dios poderoso. Él dijo claramente, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener tribulaciones, en el mundo van a tener esto, pero Él no nos dijo que nos enfocáramos en eso. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman. No teman, dijo Él, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. Estamos supuestos a que nosotros debemos de la vida que ahora vivimos. ¿Sabías tú que la vida que ahora tú vives en el cristianismo debiera de ser una vida de fe? Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. No debe haber en nosotros frase como a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si Dios me responde. ¿Cuál era la mentalidad que el Señor Jesucristo tenía? La mentalidad de justo. Cuando oraba al Padre decía, Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre, 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 siempre me oyes. Siempre. No sé, no levante su mano, pero más de algún creyente que hay aquí, no me asombraría si de pronto le ha orado a Dios y le ha dicho, Señor, yo no sé si me oyes. Especialmente uno hace ese tipo de oraciones cuando está bien deprimido. Tú no oras hacia Dios cuando te sientes en victoria. Amén. Cuando la persona anda mal es que, Señor, yo no sé si me oyes. O cuando la persona se siente mal, porque de acuerdo a la palabra, tú y yo, si has visto los devocionales de esta semana, hemos aprendido de que la vida del justo, cómo el justo es justificado, cómo se vive en victoria. Por eso es bien importante que tú estés al momento que comience el servicio para que escuches el devocional. Es un favor que se te está haciendo porque posiblemente no lo has hecho. Y Dios te extiende misericordia para que lo escuches y te edifiques. Amén. Amén. Sé que Él ha puesto esa eternidad en nuestro corazón. Él nos está diciendo, no hay límites para ti. Le ha dado a la mente humana la capacidad del sentido del tiempo. Amados, estamos viviendo en tiempos muy únicos en la historia del mundo. O sea, de acuerdo a la palabra, hay una profecía en el libro de Jeremías donde dice que Dios comenzaría a visitar a su pueblo en el año 70 de su nación. Y la semana pasada el pueblo de Israel cumplió 70 años. 70 años. Hay gente que solo ve las cosas desde el punto de vista político y no entienden la relevancia de lo espiritual, porque todo lo que sucede con Israel tiene que ver en lo espiritual con la iglesia. Ahora, yo no estoy hablando aquí de volvernos judíos mesiánicos, no. Aprendimos claramente en este viaje. El hombre de Dios, Pastor Cris, enseñaba claramente y respondía a eruditos allá y les decía, es imposible que se adore al Hijo de Dios desde la ley. Tiene que ser a través de la iglesia. Conocer al Señor de esa manera. Entonces, muy importante, tú y yo vivimos en tiempos especiales. Pero uno tiene que tener esa mentalidad. ¿Qué tan lejos llega tu fe? Miren ustedes que la palabra, claramente leímos, una versión dice la noción de la eternidad. Otra noción dice, puso en la mente humana el sentido del tiempo. El sentido del tiempo. Y cuando habla del sentido del tiempo no se está refiriendo, ay, se me pasó el tiempo. O qué rápido pasa el tiempo. No, sentido del tiempo significa cuando tú comprendes la urgencia. Y por eso buscas a Dios. Y por eso sirves al Señor. Porque tú entiendes el sentido de urgencia del tiempo. Por favor, cuando hablo acerca de los tiempos finales, no se aflija. Yo le veo la cara a algunos de ustedes que se afligen. Cuando digo que están los tiempos del fin, le veo la cara a algunos de ustedes como,
Dios mío, se va a acabar todo, se va a desbaratar. Yo no he podido ir a Disneylandia y esto se va a acabar. Y no lo voy a ver ni una vez. No. Para nosotros, cuando tú tienes la mentalidad del justo, tú entiendes que cuando este tipo de cosas se están dando, es porque algo poderoso de parte de Dios está llegando a nuestras vidas. Amén. Algo poderoso de parte de Dios está llegando a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. La mentalidad del justo entiende de que no hay límites. No hagamos oraciones con, bueno, vamos a orar, hermano, pero como me dijo un pastor a mí hace muchos años, vamos a orar por ti, pero no te garantizo nada. Entonces, no, mejor no ore. Como, imagínense qué motivado para recibir. Vamos a orar, pero quién sabe, hermano, si Dios le conteste. Es la mentalidad. La mentalidad. ¿Sabe por qué mucha gente a veces no se involucran como debieran de involucrarse en la iglesia? Por el tipo de mentalidad que tienen. Tienen una mentalidad equivocada. Tienen una, y me atrevo a decirlo, y se está grabando y qué bueno que quede grabado, tienen una mentalidad antibíblica. Porque si fueran bíblicos, como decía una persona a mí, es que yo soy bíblico, si fuera bíblica esa persona se involucraría en la iglesia. Porque es imposible decir yo amo a Cristo, que es la cabeza, y no ama a su cuerpo. Un esposo, dígale a su esposa, lo único que me gusta de ti es la cabeza y todo lo demás no me gusta. O sea, si amas la cabeza, amas el cuerpo. Amén. Miremos un ejemplo de esto, ¿les parece? Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es tan importante entender la mentalidad del justo que la Biblia dice que los justos gobernarán en la tierra. ¿Qué tan lejos llega tu fe? Hay personas que dicen, no, yo no prometo nada porque no quiero prometer y después no cumplir. Entonces no ha hecho ni la promesa y ya sabe que no va a cumplir. Porque no estamos hablando de promesa humana, estamos hablando de promesas bíblicas, donde uno sabe que uno se compromete a esto porque uno sabe que Dios le va a ayudar. Amén. Dios le va a ayudar. Dios le dijo a Abraham le dijo, ¿qué es lo que había pasado? Lot y Abraham, Lot su sobrino, sus ganados habían prosperado bastante, habían crecido, ya no alcanzaban en el mismo terreno. Por lo general, a la hora de escoger, siempre uno quiere ser el primero en escoger, ¿sí o no? Déjame escoger primero, porque cuando uno escoge primero, uno siente que uno lleva la ventaja de poder escoger lo mejor. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí Lot escogió. Y lo que Lot vio, de acuerdo a la palabra, dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Vio que ese valle es verde, vio ese valle fructífero, vio ese valle que se miraba bien, lo vio con los ojos humanos, el cual estaba bien regado por todas partes. Dice, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, dice, como la tierra de Egipto rumbo a su hogar. Y escogió Lot, dice el versículo 11, para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Ya Lot escogió, y parece ser que Lot escogió lo mejor. Cuando tú tienes la mentalidad del justo, tú nunca pierdes.
No importa lo que la gente te robe, no importa lo que la gente te quite, no importa si otros se aprovechan y sacan ventaja de ti, tú nunca pierdes. Porque Dios siempre preparará algo bueno para ti. Uno de los problemas que hay en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de este tiempo, es una predicación combinada de ley y gracia. Hay mucho que aprendemos del Antiguo Testamento, pero la mentalidad del justo está revelada en el Nuevo Testamento. Cómo el justo debe de pensar. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor le habla, miren en el versículo 14, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás. Ese es el segundo punto para una vida sin límites. Lo primero es entender que Dios ha puesto eternidad en el corazón. Y lo segundo es: alza los ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿En dónde te encuentras hoy? ¿Qué situación estás luchando? ¿Qué problema financiero? ¿Qué problema de salud? ¿Qué problema de este tipo? Entiendo que hay personas que hacen su voto. Hay un cierto grupo de movimiento misionero de que hacen votos de pobreza para vivir entre los pobres, pero eso no significa que uno tenga que vivir en pobreza. Eso es alguien que recibe la gracia específica para vivir de esa manera. Decide la persona vivir de esa manera. Pero la Biblia aclara perfectamente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribiendo dice: mas vosotros conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Conocéis la gracia del Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, que hay recursos a nuestro favor. Hay cosas a nuestro favor. Pero tú tienes que alzar los ojos y mirar desde el lugar donde estás. Cuando la Biblia habla de alzar los ojos, se está refiriendo específicamente a ver la vida de una forma profética. Porque si tú quieres ver solución en lo físico, tienes que verlo en lo espiritual primero. Si quieres verte sano físicamente, tienes que verte sano espiritualmente. Tienes que ver puertas abiertas a tu favor espiritualmente para verlo en lo físico. Lo espiritual gobierna sobre lo físico. Pero cuando uno no tiene la mentalidad del justo, uno vive con una mente sensual en el sentido de guiado por los sentidos, guiado por los estados de ánimo. Por eso es que hay muchos creyentes con estados de ánimo. Un día están en fuego, otro día están en el hielo. Un día están bien, otro día están ofendidos. Un día cuentas con ellos, otro día no cuentas con ellos. Por la mentalidad. La mentalidad. Y ¿sabes qué? Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que nosotros funcionemos de esa manera. Porque su palabra nos ha dado una instrucción a cada uno de nosotros. Tú tienes que alzar los ojos y mirar desde el lugar donde estás. Abraham vio, Dios le dijo: y mira. Cada vez que la Biblia dice alza los ojos y mira, esa palabra mira, se lo he explicado muchas veces, es una expresión profética. Cuando Dios le estaba entregando a Josué la ciudad de Jericó, le dijo: mira, hoy he entregado a Jericó en tus manos. Y si usted es un lector de la palabra, se dará cuenta que cuando Dios le dice: mira, hoy he entregado a Jericó en tus manos, todavía no habían caminado alrededor de Jericó, todavía no habían hecho batalla, todavía no habían hecho nada, pero para Dios ya estaba hecho. Y por eso le digo a Josué: mira, hoy he entregado a Jericó en tus manos. Tú tienes que aprender a ver desde el lugar donde estás. Hay personas que piensan que van a salir adelante en la vida porque los demás tengan pesar de ellos. Gente que dice: no, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana.
Da pesar. Ayúdele, da pesar. Hagan algo por él, por ella, da pesar. ¿Sabías tú que las personas por las que se tiene pesar nunca se levantan de donde están? Porque se desarrolla en ellos una mentalidad de dependencia de los demás. Hay personas que tienen tantas complicaciones en esto que si alguien no les saluda ya se sienten ofendidos. La mentalidad. Dios ha puesto eternidad en tu corazón, significa que no hay límites. Dios le dijo a Abraham: Abraham, alza ahora los ojos y mira. Mira ahí desde donde estás. Y por favor, cuando hablo de mira de donde estás, no seas solamente materialista. Porque hay personas que solo aplican los principios de fe solo para hacer dinero. Y piensan que porque hacen dinero tienen mucha fe. Dinero es solamente una parte de lo que la fe indica. Tiene que haber sanidad, tiene que haber involucramiento en el cuerpo de Cristo, servicio en el cuerpo de Cristo. Mira, desde donde estás, ¿a qué se refería el Señor con Abraham? Abraham, llamado el padre de la fe. ¿Cómo es que la Biblia dice que Abraham fue heredero del mundo? ¿Sabían ustedes que Abraham heredó el mundo? Lo dice la Biblia. Heredero del mundo. ¿Por qué? Porque Abraham, yo creo, en este punto de alzar los ojos y mirar desde el lugar donde estás, yo creo que algunas cosas que les menciono en ese punto. Yo creo que lo primero que Abraham hizo es que él entendió el principio de fe de ver con los ojos espirituales. Yo no concibo un creyente que no se siente amado. Oren por mí, es que tengo problemas de baja estima. ¿Por qué tienes problemas de baja estima? Si Dios está en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, ¿por qué te sientes menos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una persona que tenga el Espíritu de Dios dentro de sí, dentro de él o dentro de ella, tenga problemas de baja estima? Claro, entonces viene uno y le refuerza eso. Es que usted tiene problemas de mala estima porque su mamá siempre le dijo que usted era un burrito, un burrito, un burrito, y se lo creyó y ahora por eso es burro. Le dijeron burrito, ahora usted es un burro, y por eso usted le decían que nadie le quería, que nadie esto, que nadie lo otro, y comienza a ir uno a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, y comienza uno a traer. Ellos están muertos, ya no están ahí. Y la persona de la que se está hablando no es un niño de 5, 7, 8 años, es un adulto. Un adulto con problemas de identidad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la mentalidad del justo. No tiene la mentalidad del justo. La Biblia dice claramente: vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre. Cuando conoces la verdad de la palabra, cuando conoces, les he explicado eso, amén. Recuerden que conocer la verdad no es, ya me di cuenta. Eso es chisme. Ya sé la verdad, eso es chisme. Cuando la Biblia dice conoceréis la verdad, Jesús está hablando de la verdad de la palabra. La verdad que liberta, la verdad que sana. Amén. Que uno tiene que ver desde el lugar donde uno está. Por eso Abraham, él entendió el principio de fe, de ver con los ojos del Espíritu. Y con lo segundo que él hizo fue que él se proyectó él a sí mismo en fe. Y cuando él se proyectó en fe, Abraham no solamente estaba viendo los valles, las montañas, Abraham vio todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4. Aleluya. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante, del 13 al 16.
Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por eso es por fe, dice el versículo 16, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si Abraham es el padre de la fe, nosotros somos herederos de esa promesa. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: todo es vuestro. Todo es vuestro. Y uno debe de saber cómo activar esa unción para funcionar en eso. Dice aquí la palabra claramente, ese versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Hubo una promesa. Y cuando Dios le dijo a Abraham: ahí desde donde estás, Abraham, alza tus ojos y mira desde donde estás. Y no te está diciendo la palabra: mira con los ojos físicos, mira con los ojos espirituales, proyéctate, mírate resuelto, mírate sano, mírate sirviendo a Dios. Hay personas que dicen: no, yo no sirvo al Señor porque cuando yo servía al Señor, fulanita dijo esto, fulanita dijo lo otro, y me ofendieron y me lastimaron y esto y lo otro. Come on, grow up. Crece, madura. Muestra que eres como la luz de la aurora, que cada día va de aumento en aumento. No eres la medianoche, eres la luz de la aurora. Vas de aumento en aumento, vas progresando. La Biblia dice: gloria del hombre es pasar por alto las ofensas. Así que cuando yo veo a un cristiano ofendido, sea hombre o sea mujer, veo a un bebé en Cristo. Un bebé en Cristo. Solo los bebés en Cristo viven ofendidos. Diga algo. Dios le dio a Abraham el mundo. Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, miremos algo muy interesante que dice ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al versículo hasta el final. Dice el versículo 23: y antes de venir la fe, estábamos encerrados, ¿dónde? ¿Dónde estábamos? Dice ahí claramente: y antes de venir, ¿qué cosa? La fe. Pero ahora que ha venido la fe, ¿qué significa? ¿Estamos bajo la ley? No. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, es decir, nuestro guía, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, diga conmigo: ahora ha venido la fe. Dice: ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo ningún maestro de la ley. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y dice la palabra: y si soy de Cristo, ¿cuántos hay aquí de Cristo? Entonces soy, ¿qué cosa? Descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Heredero dice según la promesa. Amén. Lo cual significa que tú entiendes de que tú eres heredero del mundo, y por eso tú alzas tus ojos y miras desde el lugar donde estás. Miras desde el lugar donde estás y tú dices: no, las cosas, Dios está ayudándome, este negocio prospera.
Este trabajo, pues sigo adelante. Esta enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Y comienzas a tener una mentalidad diferente, lo que le llamamos la mentalidad del justo. Amén. La mentalidad del justo. ¿Por qué? Porque el justo entiende que Dios ha puesto eternidad en su corazón. Eternidad en su corazón significa que todo es posible, que no hay límites. Por eso el apóstol decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ahí la cuestión es lo siguiente: si tú estás ahí, porque Abraham se proyectó él en fe, él entendió el principio de la palabra de Dios, de ver con los ojos del Espíritu. Él entendió que no hay límites cuando tu fe, no hay límite en cuanto a lo que tu fe puede alcanzar. La pregunta es: ¿qué ves? ¿O cómo ves? ¿Cómo ves la situación, ese reto financiero, espiritual, físico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo dices? ¿Será que a ver si Dios me responde? A ver si Dios me ayuda. ¿O quieres agarrar la ruta de darle pesar a la gente? ¿Usted ha fijado cuando no hay cosa más bonita que ver a un enfermo alegre? ¿Cuántos de ustedes han ido a visitar a alguien y resulta que el enfermo les ministró? ¿Ah? Y el enfermo te habló, dijo: no, yo estoy esto, yo estoy lo otro, estoy creyendo en el Señor, estoy esto y lo otro. Esa persona, es lo que dice la palabra, esa persona manifestó fe para recibir. Pero cuando tú vas a alguien y le dices: ¿cómo se siente? ¿Le duele mucho? ¿Cómo está? Y la persona comienza a hablar de tal manera, y los hermanos que salen de ese lugar dicen: pobrecito el hermano, sí que está mal. Está bien mal. Y como hay gente que son mucho a los sentidos, dicen: no, pues yo hasta ni orar podía. Cuando estuvimos en Sudáfrica participando en el MVP, que es el Ministers Visitation Program, en la Escuela de Sanidad, Pastor Chris está ministrando sanidad. Hay como unos 1,000 enfermos, 1,000 personas recibiendo sanidad. Y Pastor Chris llama mi nombre y me dice: ve a orar al cuarto de los casos especiales. Yo me levanto, yo voy bajo la autoridad que el hombre de Dios en ese momento está dando. Y le dijo a otros pastores también que fueran. Había mucha gente, casi 1,200 personas. 1,000 en el salón principal y otras 200 personas de casos especiales, muchos niños. Era una cuestión increíble. Nunca había visto un grupo así tan grande. Y cuando uno entra al salón de casos especiales, tú te tenías que mover en fe, porque ahí mirabas cosas en el cuerpo de las personas que no lo mostraban en las cámaras. Casos increíbles. Y recuerdo que cuando voy entrando así, pastora Deola Phillips, que es la directora de la Escuela de Sanidad, me dijo: Pastor Armando, imponga mano, esta gente está listo para recibir. Ellos han pasado 21 días recibiendo palabra. Están listos para recibir. No necesitan ni orar, va imponiendo manos y ellos mismos van recibiendo. Y eso fuimos haciendo, imponiendo mano sobre la gente. Y miramos cómo la palabra de Dios se iba manifestando en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban respondiendo a la palabra, respondiendo a algo. La cuestión es: ¿cómo ves? O sea, tienes que entender que la mentalidad del justo no es una persona con pesar, con lástima. Nadie va a ayudarte en nada en la vida si solo te tienen lástima. Más bien te están haciendo un daño. Un daño. Dios ha puesto eternidad en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Significa que no hay límites. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios nos dice: alza los ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Qué hizo Abraham? Vimos que lo que él hizo fue: él entendía el principio de fe, de ver con los ojos espirituales. Él se proyectó
en fe, y vemos de que Dios, cuando ese proyecto en fe, leímos en Romanos y en Gálatas que Dios le dio el mundo, heredero del mundo. Él se convirtió en heredero del mundo. Y dice ahí claramente que los que son de la fe de Abraham también son herederos de la misma promesa. Se refiere a ti y a mí, donde dice que ya no hay diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre esclavo o libre. No hay diferencia, sino de que es a través de la fe. A través de la fe es que uno alcanza eso. La cuestión es, ¿qué ves? Amén. Y estoy hablando del punto de vista espiritual. No me estoy refiriendo, si alguien le dice, qué sé yo, a una persona, te das cuenta, el pastor está diciendo que ves, vos que vas a viendo televisión. No estoy hablando de eso. A mí no me enreden que si alguien está viendo un programa de televisión o no. El pastor no está diciendo, no vea tal programa de televisión. Yo no estoy diciendo. Cuando hablo de qué ves, me estoy refiriendo a la mentalidad del justo. ¿Cómo ves? ¿Cómo piensas que Dios va a intervenir en tu vida? ¿Cómo crees que lo va a hacer? Porque de acuerdo a las palabras, ¿se recuerdan? La vocalización de la palabra de Dios va a activar la unción. Eso es lo que va a activar la unción, la vocalización. Miremos un ejemplo, por ejemplo en el libro de, a ver dónde vamos, segunda de Reyes. Miremos en segunda de Reyes algo muy importante. Segunda de Reyes, en el capítulo 2, segunda de Reyes 2, versículo 10. Versículo 9, leamos. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Diga conmigo, cosa difícil. Dice: sin embargo, si me ves. ¿Se da cuenta de eso? Si me ves. No es tanto si entiendes, si describes, si me ves. Cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. La clave para que Eliseo recibiera una doble porción. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí la escritura? ¿Qué fue lo que él pidió? Una doble porción. Muchos dicen, y Eliseo le dijo a Elías: dame una doble unción. Dice doble porción. No hay tal cosa de doble unción. No existe eso. Esa es una mentalidad equivocada. ¿Sabe a lo que se estaba refiriendo Eliseo cuando le dijo dame una doble porción? Le estaba diciendo: dame el derecho de primogenitura. Ahorita yo no tengo tiempo para explicar esto, pero hay versículos claramente en el Antiguo Testamento donde enseñan que lo que Eliseo le estaba diciendo a Elías es: dame el derecho de la primogenitura, de ser el primero. Y eso es lo que sucede. Él se queda al frente de la escuela de profetas. Muy importante. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y la gente piensa, se lo explicaba, creo que se los expliqué en un domingo antes. La gente piensa que porque Elías hizo el doble de milagros tenía doble unción. La unción que había en Eliseo era poderosa hasta el punto de que si alguna persona caía y tocaba sus huesos, aunque estuviera muerto, resucitaba. Sin embargo, Eliseo murió. ¿Y por qué Elías era mayor profeta? Porque Elías nunca vio muerte. Ese es el mayor milagro, no ver muerte. Amén. Él no vio muerte, fue traspuesto. Imagínese haber nacido en este mundo y nunca morir. Imagínese eso. Elías le dijo a Eliseo: si me ves, si me ves.
Si ustedes notan y lean todo al comienzo del capítulo 2, Elías está tratando de desanimar a Eliseo para que no esté con él. Le dice: me voy para tal lado, no me siga. Eliseo decía: vive el Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy. Porque es muy importante que la gente venga a recibir palabra en un día como este, porque necesitas una palabra de Dios para funcionar en los siguientes días. Amén. Él le ha pedido una cosa difícil: sin embargo, si me ves. Y él lo trató de desmotivar. De pronto la esposa dice: ay, me duele un poquito la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Ay, yo me quedo cuidándote. Cuidándote. Dele una aspirina y dígale: vente, vas a recibir sanidad en la iglesia. Elías trató de desanimar a Eliseo y le dijo: vas a recibir esto si me ves. Si no me ves, nada. Ahí lo dice claramente. ¿Se lo leyeron? Si me ves cuando sea llevado, dice el versículo 10, cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y los demás profetas le decían a Eliseo: Eliseo, escuchamos que el Señor te va a quitar a tu señor. Pero Eliseo estaba ahí. Y aconteció, dice el versículo 11, que mientras iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y la gente y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías. El manto de Elías, lo cual es una figura de que el ministerio de Elías fue pasado a Eliseo. No le arrebató el manto, lo recibió. Hay muchas personas que hacen ministerio arrebatando manto. Eliseo lo recibió. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a un y a otro lado, y pasó Eliseo. Si usted ha leído la palabra, sabe que cuando pasaron del otro lado del Jordán y quedaron los profetas de este lado, Elías oró y se abrió el Jordán y los dos pasaron en seco. Una vez que estaban del otro lado del Jordán, el Jordán se secó, los profetas están del otro lado, y aquí Eliseo está viendo algo. Y cuando Eliseo recibe el manto, toca las aguas, se abre nuevamente el Jordán y él pasa en seco, recibiendo el ministerio, funcionando en eso. Por eso dice el versículo 15: cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, porque lo vieron haciendo lo mismo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él y le dijeron: he aquí, ahora hay con tu siervo 50 hombres fuertes, te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no lo enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, y dijo, le insistieron hasta la saciedad. ¿Te das cuenta que a veces uno puede estar viendo algo de Dios, que Dios te está diciendo, o sea, voy a actuar de una manera diferente, voy a actuar de una forma diferente con tu vida? Y él dijo: enviadlo. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron, y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: ¿no os dije no vayáis? Vemos aquí que Eliseo vio lo correcto. Él vio lo correcto. Hay gente que no tienen ojos espirituales en la iglesia, pero tienen ojos de inspectores. Son unos inspectores espirituales. Eso que dijo el pastor no me parece. No me parece.
Yo tuve una persona que se fue de la iglesia y su queja era que yo usaba mucha Biblia. Yo, es que no me gusta el pastor, mucha Biblia usa. Yo dije, ¿qué quiere que use? ¿Qué voy a usar? ¿Qué? Voy a leer historias, Blancanieves y los 7 enanos. ¿Qué vamos a hacer? Historias así vamos a leer. ¿Qué es la palabra? Uno tiene que meditar en la palabra. Uno tiene que hablar de la palabra. La cuestión es, ¿estás viendo tú con los ojos del Espíritu? Los otros profetas no vieron lo que vio Eliseo. Y por eso él fue promocionado. Él fue llevado a otro nivel. Fue promocionado porque vio algo que los demás no estaban viendo. Hay personas que piensan, no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquí. Entonces ellos dicen y ellos piensan que hasta que todas esas cosas se arreglen, entonces se involucran. No, no es así. No es así. Tú tienes que ver las cosas con los ojos del Espíritu. Si quieres vivir una vida sin límites, tienes que tener la mentalidad del justo. Les he dicho hasta este momento, el justo, ¿qué es lo que hace? Entiende que Dios le ha puesto eternidad en su corazón, lo cual significa que no tiene límites. Amén. Esa persona sabe hasta que su fe se extiende, que su fe abarca mucho. Esa persona que no tiene límite entiende también que debe de alzar los ojos y mirar desde el lugar donde está. Tu milagro va a llegar desde el lugar donde estás. Tu respuesta va a llegar desde el lugar donde estás. O sea, pero tú tienes que aprender a funcionar en estos principios. No solo, o sea, no debes de orar un domingo porque se habló de oración y por eso ora. No debes de servir al Señor porque un domingo se habló de servicio y por eso sirve. No debes de dar financieramente porque en un domingo se habló de finanzas y se dio solamente ese domingo. No. Si habla de servicio al Señor y por eso comenzaste a servir, no. Sino de que tú funcionas con esa mentalidad todos los días. Todos los días. Todos los días tienes esa mentalidad del justo y por eso actúas, por eso funcionas. Entendiendo, porque tú sabes que Dios va a responder sobre tu vida. Cuando andábamos comprando con Ronnie, anduvimos con él en el mercado en Jerusalén, comprando, haciendo todas las compras porque ellos iban a hacer, todos los viernes celebran el Shabbat para guardar ellos el sábado. Todos los viernes lo celebran. Y él, yo miraba que compraba esto y llegaba y él sacó de su carro un carro con ruedas como de este ancho y así. Y ese carro iba lleno. Y él me dijo, el viernes nosotros no nos limitamos a dar para el Señor porque sabemos que si damos para Él, Él nos va a retribuir. Él nos va a recompensar. Yo dije, si esta persona piensa de esa manera, ¿cuánto más nosotros que hemos entendido la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Mira desde ese lugar y mira lo correcto. Lo que Eliseo recibió, lo recibió porque vio desde el lugar donde estaba. Dios le respondió. Dios actuó sobre su vida. Y número 3, les he dicho 3 puntos principales, por si lo van apuntando. Lo primero es que Dios ha puesto eternidad ¿en dónde? En tu corazón, lo cual significa que no tienes límites. Lo segundo que hemos visto de acuerdo a la palabra es de que alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados en la vida? Hay entre todos los aspectos de la prosperidad, hay 2 aspectos muy, muy importantes para prosperar en la vida. Número 1 es agradecimiento. Ten siempre un corazón agradecido. Agradecimiento. Ten un corazón agradecido. La Biblia dice, sed agradecidos en todo. No dice sed conformistas en todo, dice sed agradecidos en todo. ¿Cuándo te va a dar Dios un mejor trabajo? Cuando estás agradecido con el trabajo que tienes. Amén. Hermano, ayúdeme a orar, este trabajo en el que estoy me cae mal. No, no le ayude. Esa persona no está agradecida.
No está agradecida. Es una persona, es el tipo de cristiano que funciona si todo le está saliendo bien de acuerdo a su conveniencia. Si no, no. Agradecimiento. Ser agradecido. Porque cuando tú eres agradecido, eres generoso. Amén. Amén. Esa es una de las cosas que identifica a un cristiano, generosidad. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay en la iglesia que son bien codos? Le sacas una gota de agua a ese pilar antes de sacarle $1 a esa persona. Y te tiene cuantas excusas hay para por qué no da. Yo no doy porque la última vez que di, vi al pastor el siguiente domingo con zapatos nuevos. Ve el zapato derecho, ese era parte de mi diezmo. Imagínate. ¿Cuál es la otra clave para ser próspero? Sé humilde. Sé humilde. Cada vez que Dios te va llevando a un nivel de mayor promoción, de un nivel más alto, asegúrate que la humildad va contigo. Porque si la humildad no va contigo, esa misma prosperidad te va a apartar de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Prosperidad que no va acompañada de humildad, todo es cuestión de tiempo para que te apartes de Dios. Te apartes del compañerismo de la iglesia. Hay gente que me dice, yo no estoy apartado de Dios. Lo que pasa es que no voy a la iglesia. Estás apartado de Dios. Porque la Biblia dice que hay que congregarse. Hay que reunirse, hay que tener compañerismo los unos con los otros. Tienes que venir a recibir palabra de Dios. Amén. Camina en humildad. Lo último, tú tienes una capacidad extraordinaria. Diga fuertemente, tengo una capacidad extraordinaria. Eso significa que Dios te ha dado la capacidad de contemplar correctamente, de pensar correctamente, de envisionar, de ver correctamente y ver de que tú tienes un mundo de posibilidades. Para Dios, dice la Escritura, todo es posible. Y si Dios es nuestro Padre y para Él todo es posible, significa que para nosotros también todo es posible. Es más, la palabra dice, todo es posible para el que cree. Aleluya. Diga conmigo, todo le es posible al que cree. Una vez más, todo le es posible al que cree. Dígalo fuertemente, todo le es posible al que cree. Eso es lo que dice la palabra. Todo le es posible al que cree. Amén. 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 ¿Por qué usted dirá, no, este pastor está predicando superación personal? Eso es pura cuestión mental. Te voy a mostrar qué mente es la nuestra. ¿Y por qué le digo que tenemos una capacidad extraordinaria? Vayan al capítulo 2 del libro de Primera de Corintios y digan fuerte amén cuando esté en ese capítulo 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Dice el versículo 1. A ver, vamos a ver si vamos siguiendo la línea. ¿Cuál es el punto número 1, el punto principal? Si a ustedes les sobran puntos, me los pasa para agregarlos a mis notas, ¿ok? ¿Cuál es el punto principal número 1? ¿Dios se ha puesto qué cosa? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que no hay límites. Le estoy hablando bíblicamente. Cada quien puede aquí tener la libertad de decir, no, eso no es así. La vida es dura. Siga pensando eso. La vida es dura. Tiene toda la libertad
de seguir pensando que la vida es dura. No, este pastor no entiende bien la realidad. Usted tiene toda la libertad de seguir pensando que uno no entiende la realidad. No, como me dijeron a mí una vez por el teléfono, no, usted es un insensible. Siga pensando que soy insensible. Tiene toda la libertad de hacerlo. Pero nuestra mentalidad tiene que estar regida por la palabra, no por nuestras circunstancias. La mayor parte de las personas, su manera de pensar está regida por sus circunstancias. Por ejemplo, si están en una circunstancia bien limitada, entonces piensan que la vida es limitada. Si están en una circunstancia de puros problemas, entonces piensan que la vida es puro problema. Como dijo alguien una vez, ya estoy acostumbrado a los problemas. Se está acostumbrado a los problemas. Entonces eso fue lo primero. Dios ha puesto ¿qué cosa? Eternidad, ¿dónde? En el corazón. Número 2, que es el punto 2 principal. Alza los ojos y ¿qué cosa? Y mira desde el lugar donde estás. ¿A quién le dijo eso Dios? A Abraham. Alza los ojos y mira, le dijo, desde el lugar donde estás. ¿Y qué es lo que leímos en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas? En el libro de Romanos leímos de que la palabra dice claramente que Abraham llegó a ser heredero del mundo. No solamente heredó la tierra de Canaán, heredó todo el mundo porque vio con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que leímos en Gálatas? Que nosotros somos hijos de Abraham, herederos según la promesa. Y que si nosotros tenemos la fe de Abraham, también somos herederos de la promesa. Amén. ¿Qué es lo tercero que hemos dicho? Tenemos ¿qué cosa? Una capacidad extraordinaria. Recuerde, aprenda a ver, aprenda a hablar y aprenda a recibir. Amén. Ahora, esto de que tenemos una capacidad extraordinaria, este es el último punto, leemos de esta manera. Versículo 1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse. Mire lo que dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. ¿Dónde debe descansar tu fe? En el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora ¿estás leyendo conmigo? ¿Qué has notado de lo que hemos leído? ¿Te das cuenta que al comienzo el apóstol dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría? Está diciendo que no fue con superioridad de palabra o de sabiduría. Eso no significa que fue hablando de una manera simple, porque aquí nos está diciendo que él habla sabiduría solo con los que han alcanzado madurez, porque son los únicos que van a entender. El Nuevo Testamento está lleno de versículos bíblicos que hablan de crecer en el conocimiento del Señor. Tú no maduras por cuánto tiempo estás en la iglesia. No eres una fruta para madurar por el tiempo. Amén. Uno no madura por el tiempo. Uno madura por el entendimiento y el conocimiento que uno tiene de lo que uno es en Cristo. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos como sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabiduría de Dios cómo? En misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué es lo que ha pasado? Ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre. Esas cosas tiene preparado Dios para los que le aman. Cosas que ojo no vio, el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han entrado al corazón
del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Se da cuenta? Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu, ahora presten atención. No sé qué versión bíblica usted está usando, pero la palabra Espíritu en su Biblia tiene que estar en mayúscula en ese versículo. ¿Está en mayúscula? ¿Sí? Porque se está refiriendo al Espíritu de Dios. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que escudriña el Espíritu? Todo. ¿Aún qué cosa? Las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que escudriña el Espíritu? Todo. ¿Aún qué cosa? Las profundidades. ¿Se recuerda qué es lo que leímos en Eclesiastés? ¿Cuál era el conocimiento del rey Salomón? De que el hombre no conoce todo. ¿Se recuerda? Por eso les dije, presten atención a este versículo. El hombre no conoce todo. Ahora dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, diga conmigo, entre los hombres. Ahora hay una pregunta. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora la palabra Espíritu ahí la tienes que tener en minúscula. ¿Sí o no? Porque se está refiriendo al Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre escudriña los pensamientos del hombre. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, diga conmigo, asimismo. ¿Soy yo el único emocionado aquí? Entonces diga, asimismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Alguien dirá, ¿se da cuenta, pastor? Nadie conoce los pensamientos de Dios, solo el Espíritu de Dios. Déjeme seguir leyendo. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Te das cuenta? Lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, aleluya, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esta no es sabiduría humana, esta no es mentalidad humana, esto no es superación humana, es sabiduría de lo alto. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Tú no puedes combinar pensamientos espirituales con palabras carnales. Tiene que ser pensamientos espirituales con palabras espirituales. Palabras espirituales como vocalización de la palabra de Dios activa la unción que hay en ti. Responder correctamente a la palabra de Dios. Dice aquí claramente, dice combinando pensamientos. Diga conmigo, combinando. ¿Qué pasa cuando hay una buena combinación? Se ve bien aquello, ¿no? Combinando, está correctamente todo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Para él son necedad. Por ejemplo, cuando uno enseña sobre los principios espirituales de sembrar y cosechar, inmediatamente la persona, porque el dinero es revelador. Amén. El dinero es revelador. Siempre que se habla de dinero se va a revelar lo que hay en el corazón de una persona. Por eso que hay gente cuando van a la iglesia, todo iba bien. Todo iba bien. Excelente. Me gusta cómo predica ese pastor. Todo iba bien hasta que mencionó dinero. Y por eso yo no voy a las iglesias, porque las iglesias solo son dinero. Como diría mi abuela cariñosamente, mi amor, todo en la vida es dinero. Todo en la vida es dinero, no solamente la iglesia. Por eso es que hay gente que tiene una mente natural y dicen, ¿para qué da dinero a la iglesia? La discusión entre un matrimonio, el hombre y la mujer, cuando uno es espiritual y el otro es carnal, ¿para qué da dinero a la iglesia? ¿No ves que no le importa a ellos nada esto?
La mentalidad del justo. La mentalidad del justo. Aún la persona en el mundo entiende la importancia de invertir para recibir algo. De invertir. Sembrar para cosechar. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Por eso es que yo no pierdo el tiempo con la gente. ¿Y por qué hablan así? Aunque siempre que cuando estamos hablando en lengua no es el nuevo el que hace la pregunta, es el que ya tiene tiempo. Porque para el hombre natural, pero el hombre natural, dice el versículo 14, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué cosa? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hay cosas espirituales que va a ser imposible que le expliques a alguien, a un amigo, a una amiga, a menos que tenga el Espíritu de Dios. De lo contrario, no va a entender. ¿Has tenido algún amigo que le has explicado algo y te dice, no entiendo? Es que no entiendo esto. Es que no entiendo aquello. Es que yo no voy porque no entiendo. Reciba el Espíritu de Dios primero para poder tener entendimiento. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, diga conmigo, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Eso no significa que nadie va a hablar. No es juzgado por nadie. Significa que aquello que se diga con aquella persona humanamente se puede hablar, humanamente se puede decir, pero no va a causar ningún efecto en la vida del espiritual, porque sabe que no es juzgado por nadie. Por eso no pierdas el sueño cuando escuchas, escuché a fulano hablar mal de ti. ¿Por qué pierdes el sueño por eso? Duerme tranquilamente. El que habló de ti está durmiendo tranquilo y tú ahí desvelándote. ¿De qué sirve eso? Amén. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y este versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, aquí tú tienes dos opciones. Pensar que esto es simbólico o que esto es una realidad en tu vida. Y de acuerdo a lo que tú aceptes, de acuerdo a lo que tú interpretes, de acuerdo a tu definición del evangelio en ese aspecto, así va a ser tu vida. Pero cuando tú entiendes que tienes la mente en Cristo, ahora comprendes por qué el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú tienes la mentalidad del justo, entiende que cuando estás pasando alguna dificultad, dice él, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estás pasando por una dificultad y tienes la mentalidad del justo, tú dices, este tiempo de tribulación, esta dificultad leve y pasajera, diga conmigo, leve y pasajera. Dice, un problema, una dificultad leve y pasajera, dice, nos produce un eterno peso de gloria. ¿Cómo es que un problema leve y pasajero va a producir un peso eterno de gloria? Al no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo. La mentalidad del justo, amén. La mentalidad del justo es una vida sin límites. Por eso es que Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Por eso es que Dios te dice, alza tus ojos y mira del lugar donde estás. Y lo tercero es que tú tienes una capacidad extraordinaria. ¿Por qué? ¿Porque eres súper inteligente? No. ¿Por qué? ¿Porque te las sabes todas? No. ¿Por qué? ¿Porque eres bien abusado en todo? No. ¿Por qué? ¿Porque nadie te puede hacer trampa? No. Porque tienes la mente de Cristo. Por eso, tienes la mente. ¿Tú ves eso? Tienes la mente de Cristo.
Póngase en pie, por favor. Hola amigos, gracias por visitarnos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Bendiciones.